Le cuento, hermano, que una de mis mejores experiencias en conocer otros lugares fuera del país fue mi visita a Washington, D.C. Esa ciudad es espectacular como epicentro del poder político de los Estados Unidos. Visitar esos grandes museos que están en la avenida Pensilvania, Museo de Biología, el Museo Espacial, el Museo de Historia, son unas cosas impresionantes que en un día no da para tú andar un solo de esos museos. Son una cosa tremenda, gigantesca, con unas exhibiciones ahí tremendas. Yo fui al Museo de Historia y había una exhibición de los nazis. Y eso fue una cosa que me dejó sumamente impresionado. Pero otros centros también que impresionan por su arquitectura y por el significado en cuanto al poder político de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, el monumento a Washington, el monumento a Lincoln, el monumento a Jefferson, cosas tremendas. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso en el Pentágono y recuerdo que ese día me tocaba entrar a las 11, pero ese día los dispositivos de seguridad estaban muy sensibles, porque yo llegué a las 11 y a las 9 de la mañana mataron a una persona que entró por el subterráneo del Pentágono con un arma de asalto para hacer un acto terrorista del Pentágono, y entonces le dieron muerte esa mañana. Y como ustedes comprenderán, entonces los mecanismos de seguridad estaban muy sensibles y duré mucho para entrar. Pero bueno, la cuestión es que cuando uno va a esos centros, por ejemplo, como el Pentágono, que es el centro de poder militar del mundo, Estados Unidos maneja el 44% del presupuesto mundial en gasto de defensa, y ahí que se concentra todo en esas instalaciones. Y cuando tú llegas ahí, tú esperas ver muchos militares, ver gente con bata blanca, muchas computadoras, muchas cosas. No es que no lo hay, pero yo quedé impresionado porque cuando yo entré al Pentágono, veo estos grandes supermercados y tiendas de ropa y restaurantes y más tiendas y más supermercados. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es todo esto? ¿Y a dónde que yo he llegado? ¿Y tú tu supermercado? ¿Y tú esta tienda que hay aquí? Entonces yo le pregunté a un soldado estadounidense que yo no me esperaba como encontrar todo eso ahí adentro. Y me dice, sí, lo que pasa es que aquí trabajan demasiadas personas. Y a veces uno tiene que durar meses sin salir de aquí. Entonces ya con todas estas instalaciones, pues ya uno tiene que salir de aquí. Va al supermercado, va al restaurante, compra ropa. Es una vida. Porque ahí trabajan, siempre hay trabajando aproximadamente 4.000 personas. Que a veces, vuelvo y les repito, duran meses sin salir de ahí. Bueno, entonces me interesó saber dónde fue que cayó el avión el 11 de septiembre, que quedé defraudado, pero ya es otro tema. Y también tenía intención de ir a un lugar que los soviéticos en la Guerra Fría tenían misiles nucleares dirigidos a ese espacio del Pentágono, porque los soviéticos suponían que ahí, que veía mucho movimiento y que ahí había un laboratorio de armas químicas de los Estados Unidos. Entonces tenían armas nucleares dirigidas hasta ahí. Le pregunté al soldado, mire, yo quiero ir. Pues ven, vamos. Y cuando vamos, lo que hay es un restaurante que queda medio al Pentágono. Y yo, pero esto es, sí, esto he sentido siempre. Lo que pasa es que yo veía que aquí salía y entraba gente y ellos sospechaban alguna cosa. Bueno, hermano, esas son las impresiones que uno tiene cuando visita esos centros de poder. La gente quiere visitar aquí el Palacio Nacional. De los años que yo duré trabajando al Palacio, muchos amigos me decían que quería ir y yo
le daba un tour por allá por el palacio y había gente que me agradecía del alma el recorrido por la curiosidad que ellos sentían. Y donde quiera que hay un centro que se maneja poder, la gente tiene curiosidad de ir, porque se imagina en su cabeza lo que ahí sucede. Y por eso es el interés, la curiosidad de la gente por saber dónde estar ahí y suponer algunas cosas. Si venimos una persona amiga de nosotros le cubrimos los ojos y no le decimos dónde vamos y la traemos aquí, inmediatamente las personas ven la silla arreglada, ve el podio, el micrófono, el piano, inmediatamente puede identificar que estamos en una iglesia, Ahora bien, esta noche vamos a ver cuáles son las cosas que no solamente identifican lo que es la casa de Dios, sino cómo nosotros nos identificamos con la casa de Dios. Por eso este título, identificación con la casa de Dios. Pero antes de entrar en materia, vamos a dirigirnos al Creador del universo para que sea Él que tome el control de esta predicación. Dios Santísimo, Dios grande, te damos, Señor, las gracias por utilizarme, Señor. Sabes, Padre, que soy un vaso de barro en tus manos. Edifica, Señor, a cada hermano aquí y que esta predicación sirva, Señor, para construir nuevos caracteres, nuevas formas, Señor, que ayuden, Padre, a mejorar, Señor, su vida, su devoción, Señor, a ti. Aumentar, Señor, la fe en ti. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos otra vez, hermanos. Voy a leer el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este Salmo 88 se encuentra dentro de la lista de 50 salmos que no se identifica su autor. Este salmo de inspiración especial y de un contenido espiritual muy profundo, llamó la atención del gran predicador Charles Spurgeon, que le llamó el Salmo la perla de los salmos, debido a que consideró que este es el salmo más dulce de todos los salmos de paz.
La mayoría de estos salmos fueron compuestos en la época en que el rey David introdujo la música en el tabernáculo. Y es por esto que algunos estudiosos de la palabra indican que David es el escritor de este Salmo 84. En el versículo 1 veremos el objeto de la dedicación. En el versículo 2, lo que nos identifica con la casa de Dios. En el versículo 3, el gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios. En el versículo 4, lugar que ocupa la casa de Dios en nuestra vida. En el versículo 5, el lugar donde Dios se manifiesta. En el versículo 6, la bendición de permanecer firmes y fieles. Y por último, en el versículo número 7, el gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios. Vamos entonces, el versículo 1, cuán amables son tus moradas. ¿Qué representa la casa de Dios? Cuando vamos a la iglesia, usualmente decimos, vamos a la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios envió a construir un tabernáculo, que era una gran carpa, y después se construyó una edificación mucho más firme, que era un templo. Ahora bien, tanto en el tabernáculo como en el templo habían tres divisiones. Estaba el patio, el atrio, ¿verdad? Estaba el patio interior, que era donde se reunían principalmente los levitas, y estaba el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Con esto Dios daba una enseñanza, porque esto era alegórico a nuestro cuerpo, a lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. En el patio exterior estaba el trono de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, y esto simbolizaba el sacrificio de nuestro cuerpo vivo, el sacrificio vivo. Estaba después el patio interior, que era donde compartían los levitas, donde hacían culto y comunión, que es como nosotros lo hacemos ahora, la comunión aquí entre los hermanos, que esto simboliza el alma. Y estaba el lugar santísimo, que era el lugar más íntimo del templo, que esto simboliza nuestra intimidad, que es nuestro espíritu. ¿Cuál es el significado de la casa de Dios? En la casa, todo esto fue un diseño de Dios. Dios mandó a edificar su templo, cómo debían ser las columnas, cómo debían ser las puertas, los colores que había, qué debía ser de oro, qué debía ser de plata. Cada uno de los detalles fue indicado por Dios mismo. Ahora bien, dice Mateo 21:13, dice, les dijo, escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios no vive en una casa sucia y desordenada. Dios no quiere saber del desorden ni de la suciedad. Fíjense que en Mateo 23:38 dice lo siguiente: he aquí vuestra casa no es dejada desierta. Oiga como dice, hermano, de nuevo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fíjense que aquí, mi hermano, no ocurre como ocurría antes de esto, donde Dios dice, la casa de mi padre o mi casa. Ahora dice vuestra casa, porque ya, aunque ahí se realizaba
toda esta ceremonia religiosa, Dios estaba muy lejos de ahí. Dios estaba muy lejos de ahí. Porque si usted no tiene una relación personal con Dios, no puede identificar, no se preocupa, no le llama la atención cómo está la casa de Dios. Usted ve, mi hermano, estas flores tan bonitas. Quien puso esas flores ahí tiene una identificación con Dios, una identificación íntima con Dios. Por eso es que esas flores están ahí. Quien no tenga una identificación íntima con Dios y con su casa, le importa que las sillas estén desarregladas, que todo esté lleno de tela de araña, ve que el piso está mojado, no se interesa en secarlo, ve las necesidades del templo, una gotera, que algo se está cayendo, y eso no le aflige, no le llama, no le convoca a participar en eso. No tiene ninguna sensibilidad porque no hay una relación íntima con Dios. ¿Por qué este lugar, dice el salmista, le pareció amable? Era porque el salmista sabía y creyó en lo que Jehová había prometido. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto de que cuán amables son tus moradas va más allá de elogiar un sitio físico. Es porque el salmista sabía que allá en el templo habitaba Jehová, porque había una edificación al Dios vivo, real. Charles Spurgeon, en un análisis de este versículo 2, dice lo siguiente: el salmista suspira y ruega por tener el privilegio de estar en la presencia de Dios, mientras hoy en día hay cristianos que prácticamente hay que arrastrarlos para que vayan a la iglesia. En el verso número 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto nos identifica con la casa de Dios. Todo ser humano tiene dos opciones. Rendir adoración al Dios vivo o rendir adoración a los ídolos. Y en los ídolos no está el Dios vivo. En el Salmo 50, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: cuando hay una exhortación sobre los sacrificios, dice: ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En aquel tiempo había muchos pueblos que estaban alrededor de Israel que exponían carne y sangre de animales, y habían pueblos que inclusive exponían carne y sangre humana, de niños o de mujeres hermosas, para los ídolos. Y ellos entendían que los ídolos venían y se comían y se bebían esa sangre. Por tanto, hermano, por esto es que nosotros tenemos que saber muy bien, y Dios trató mucho con el pueblo de Israel, para que la adoración sea al Dios vivo y no al ídolo. Porque muchas veces podemos estar adorando a un ídolo y no a un Dios vivo. Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos a la sana doctrina. En el versículo número 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y esto nos habla del gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios. El salmista
que no podía entrar, pasar del patio exterior al patio interior, donde solamente podían estar los levitas, extrañaba estar ahí adentro, sentir la presencia de Dios. Y él veía entonces cómo esos pajaritos cruzaban con todo el permiso y posaban allá cerca del aposento íntimo. En una ocasión, David, que era un hombre con una profunda inspiración, con un profundo deseo siempre de estar cerca de Dios, en una ocasión cuando habitaba en aquella casa que le fabricaron al rey, que le fabricaron a él, donde estaba bien cómodo, él salió y vio el arca de Jehová en las condiciones que estaban. Y llamó al profeta Natán y le dijo: yo habito en casa de cedro, más Jehová habita dentro de cortinas. El arca de Jehová estaba dentro de cortinas. ¿Y cuál fue la respuesta de Natán? Ve, David, y haz lo que tú tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Y aunque David no construyó el templo, sino que lo hizo su hijo Salomón, David se encargó de tener todos los materiales para la construcción del templo. Y esto traería una modificación en cuanto a lo planteado por el culto que Moisés había puesto, donde todo el material tenía un objetivo. Las cortinas, el color de cada cortina estaba identificado para una cosa, los vasos, las copas, todo tenía un objetivo. David fue un instrumento de Dios para introducir en el pueblo de Israel el profundo deseo de estar cerca de Dios por encima de todas las cosas. Y fíjense lo que escribió en el Salmo 27, en el versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso evidenciaba el gran anhelo que tenía el rey David por estar en la casa de Jehová. Fíjense lo que ocurrió, vayan conmigo por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, oigan bien hermano, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Hermanos, tengamos pendiente en nuestros bienes siempre poner a la casa de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8, del 8 hasta el 10. Y todo el que tenía piedras preciosas la dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecían a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. El rey era un hombre apasionado con glorificar a Dios. Y fíjense aquí en el verso número 4 de la lectura que tenemos del Salmo 84. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Fíjense hermano, habitan en tu casa
no es como nosotros, que pasamos un momento aquí, venimos al culto, los signos, escuchamos la palabra, terminamos y nos vamos. Este habitan era vivir ahí, vivir ahí. El salmista tenía el corazón en la casa de Dios. No lo veía como un centro de visita, como dice el hermano Fulcar cuando está predicando. Es muy fácil ser cristiano sentado en una butaca y de que nos vamos por esa puerta nos ponemos el otro traje. Pero este salmista tenía el templo de Dios como una habitación permanente donde su corazón debía habitar ahí. Porque él iba desde la lógica de que si Dios habitaba en el templo, entonces, ¿por qué irnos y dejarlo ahí? Si había que estar ahí. Es como dice el pastor también, invitamos a Dios para que esté aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. Entonces nosotros, muchos hermanos, vienen a las 10:40, a las 11, a las 11:15, a las 11:20, pero Dios está convocado para estar aquí a las 10. Si nuestra adoración es intensa, es porque tenemos una comunión intensa con Dios. En el Salmo 25, versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. En el versículo número 5 dice, hermanos, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Veamos la primera parte. Bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas. Sabemos que podemos contar con Dios en cualquier lugar, aunque nosotros estemos. Ya nosotros tenemos el instrumento idóneo para acudir a Dios, que es la oración. Ahora bien, hermanos, cuando venimos a la iglesia de Dios, podemos apartarnos de los afanes que tenemos en el mundo y podemos de manera corporativa integrarnos a la adoración, de escuchar los testimonios de otros hermanos, entonar esos maravillosos himnos, escuchar la palabra de Dios. Y esto es el significado que tiene para nosotros venir a la casa de Dios, no dejar de venir. Y escuchen esto, dice la segunda parte, en cuyo corazón están tus caminos. Como sabemos, la palabra camino aquí significa la palabra de Dios, su voluntad. En aquellos días, muchas personas venían desde muy lejos, desde naciones muy lejas, a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Y todos esos peregrinos que pasaban por muchísimas dificultades, amaban literalmente el camino que les conducía a Jerusalén. Y amaban el camino que les conducía a Jerusalén porque sabían que ese camino les conducía donde estaba un Dios vivo. Por eso, hermanos, amemos a la Iglesia Bautista, vida eterna del Señor Jesucristo, porque aquí hay sana doctrina y aquí hay un Dios vivo. Dice el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas. Y todo esto evidencia la bendición que es permanecer firmes y fieles al Señor. Toda esta peregrinación de todas estas personas que venían desde muy lejos, y tenían que atravesar todo tipo de cosas. No es como ahora que uno tiene su vehículo y le echa gasolina y dale para allá. Tenemos autopistas, carreteras. Estas personas muchas veces tenían que venir hasta pie.
o animales ya cansados. Tenían que atravesar por tormentas, por ríos crecidos, bajo la amenaza de ladrones y asesinos que pululaban en toda esa región, por muchísimas vicisitudes. Por eso tenían que atravesar valles de lágrimas para llegar a Jerusalén. Mi hermano, tú estás sentado hoy en esa silla, veniste a la iglesia hoy. Yo no sé por cuál valle de lágrimas tú has atravesado, para estar aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Problemas económicos graves, problemas familiares, enfermedades, vicisitudes de todos los órdenes que son el pan nuestro de cada día. Pasamos por valles de lágrimas. Un día, mi hermano, estaremos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, tenemos que pasar por valles de lágrimas. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe qué necesita para ver la fidelidad de Dios? Mantenerte fiel y firme en esa adversidad, hermano. Y así veremos la bendición de Dios. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, si perdiste tu trabajo, ven a la casa de Dios. Si conseguiste un trabajo, o si conseguiste un ascenso, si te subieron al sueldo, ven a la casa de Dios a dar gracias. Si te nació un hijo, ven a la casa de Dios a presentarlo. Si te falleció un familiar, ven a la casa de Dios a buscar consuelo. No sirva de zafacón, buscando consuelos falsos, palabras de aliento llenos de hipocresía. Ven a la casa de Dios donde tú encontrarás un consuelo efectivo como lo da Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este versículo 7 nos habla del gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios. Solamente los levitas tenían la oportunidad de entrar en el tabernáculo. Solamente se podía observar desde lejos. Por eso dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios era el patio donde se realizaban los sacrificios. Es decir que el salmista no está diciendo, quiero mejor estar en el patio que estar en otro lugar. Aunque no pueda estar adentro, pero me prefiero estar en el patio, en la puerta del tabernáculo. En Primera de Crónicas, capítulo 15:2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David había sido edificado como esto, porque él tuvo el impulso de trasladar el arca de Jehová. Y en ese intento murió una persona muy allegada a él, porque él anhelaba poner ese arca en un lugar de preferencia, en un lugar donde él entendía que debía estar el Dios verdadero. Y David debió ser edificado, que solamente los levitas podían tratar con ese asunto tan serio. Hermanos, todos los disfrutes que sirve este mundo no se comparan con un mínimo de la presencia de Dios. Jesús llegó al templo y observó que el templo estaba lleno de contrabandistas, de ladrones, de saqueadores, todo sucio,
Pero fíjense que solamente Jesús pudo observar esto, pudo discernir en la corrupción que había en la casa. Nadie más se daba cuenta de todo esto, porque solo el que discierne la voz de Dios puede darse cuenta de la suciedad y la inmundicia que hay, o que algunos quieren traer a la casa de Dios. Solamente el que está conectado con la voz de Dios puede entender todo esto. Hermanos, amigos que nos visitan, pidamos al Dios Altísimo amor por la casa de Dios. Estar atento a sus necesidades. Estar atento a todas las cosas de la casa de Dios. Cada una de esas sillas tiene un significado santo. No porque sea una silla, sino para lo que esa silla está siendo usada. El micrófono, el piano, los abanicos, estaban revestidos de santidad. Por tanto, todo lo que hay aquí, mi hermano, cuidémonos, preocupémonos. Ahí están haciendo, como dijo el pastor esta mañana, habilitando lo que es una oficina. Vamos a interesarnos, hermano, por saber qué es lo que estaban haciendo ahí, cómo va eso y si podemos ayudar en algo. Interesemos por la casa de Jehová. Preocupémonos por tener también un comportamiento adecuado, un comportamiento santo en la casa de Jehová. Sobre todas las cosas que se haga aquí, que todo esté dedicado y que todo sea hecho como Dios manda. Hermanos, esta ha sido la predicación en este domingo 12 de mayo, que tuvo como título Identificación sobre la casa de Dios, y hemos examinado los versículos claves del Salmo 84, Salmo 84. Vimos el objetivo de la dedicación de la casa de Jehová, lo que nos identifica con la casa de Dios, el gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios, el lugar que ocupa la casa de Dios en nuestra vida, el lugar donde Dios se manifiesta, la bendición de permanecer firmes y fieles, y el gozo que produce nuestra identificación con la casa de Dios. Que el Señor les bendiga.